Agradezco la invitación del grupo Nespro y en especial de su coordinador, el profesor Barceló, que esta vez me ha invitado con un tema que no es muy sencillo para mí dar una respuesta categórica, pero vamos a analizar la temática que él me ha impuesto. ¿Qué características de calidad desea hoy el consumidor de carne bovina? Esta es una foto que tomé hace ya varios años en un supermercado aquí en Porto Alegre, y uno puede observar a esta dueña de casa que mira una gran vitrina una gran vitrina con carnes de diferentes marcas, tipos, cortes, y la verdad es que nosotros debiéramos pensar cuál es su decisión, en qué está pensando ella para decidir qué corte llevar a su casa. Es diferente a veces cuando nos encontramos con esta otra situación donde el cliente se acerca al carnicero, que seguramente es una persona de confianza, y el carnicero es quien decide qué carne venderle en base a la confianza que tiene el consumidor respecto a quien la vende. Esta foto recorrió el mundo hace un poco meses atrás. Y en el fondo nosotros nos vamos a dar cuenta de la calidad de carne una vez que estemos en esta situación, cuando pongamos el trozo de carne dentro de nuestra boca, no cuando estamos mirando la carne en la góndola del supermercado. Y para algunas empresas que proveen de carne, establecen que el sabor es lo que el cliente debe ir a buscar en la carne. Este es un antiguo cuadro de Carlos Sañudo en la cual aparecen los factores que afectan la calidad de la carne, y si nosotros nos centramos en que podría ser el sabor, la terneza, la jugosidad de la carne lo que más nos interesa, el efecto de la raza, por ejemplo, el efecto del sexo, el efecto de la alimentación, la verdad que van a tener una baja influencia en ese aspecto. Sin embargo, hay algunos aspectos relacionados con el cocinado de esa carne, o el grillado de la carne, la maduración, o el frío que nosotros hemos incorporado a ese corte de carne, son más incidentes en los aspectos de calidad que el consumidor es lo que valora. Por lo tanto, muchas veces le damos mucha fuerza a los temas de la raza, y la verdad que podríamos tener una muy buena raza con una muy buena alimentación, y sin embargo con un mal cocinero vamos a dañar ese corte de carne. Generalmente la pregunta que siempre se hace a un consumidor de carne: ¿qué carne usted prefiere? Y él dice: yo quiero una carne de calidad. Y vamos a definir el término de calidad. Ahí tiene muchas definiciones. Una de las que más me gusta a mí es esta: la capacidad de un producto para satisfacer las expectativas del consumidor. Por lo tanto, nosotros debemos conocer cuál es la expectativa de este consumidor. La calidad de la carne también puede estar mirada desde diferentes aspectos. Si nosotros pensamos en una dueña de casa que la jefa de un grupo familiar que tiene niños pequeños, seguramente ella va a estar pensando en una calidad nutritiva, o también en la calidad que le dé seguridad alimentaria, la higiene de la carne, la ausencia de residuos, de metales, de pesticidas. Si nosotros nos encontramos frente a un varón, a un hombre, seguramente los atributos que más le van a llamar la atención o la calidad va a estar en los atributos organolépticos: el color, la terneza, la jugosidad. Posiblemente una persona más joven va a estar más preocupado de la calidad social, del bienestar animal, del medio ambiente, que esta carne haya sido producida en un sistema de comercio justo. Y si estamos frente a un industrial de la carne que va a procesar la carne, seguramente la calidad va a estar relacionada más
con la calidad tecnológica, la capacidad de retención de agua, la estabilidad oxidativa, el pH, otras características de calidad. Por lo tanto, el término de calidad de la carne también tiene miradas totalmente diferentes. Sin embargo, hay que hacer notar que en los últimos años, las últimas décadas, nosotros nos hemos encontrado frente a un escenario un poco diferente al que estábamos acostumbrados. Tenemos consumidores mucho más informados. Los países que han exportado carne o que están exportando carne a mercados, como anticipaba la expositora anterior, de carnes de mercados europeos, saben los estrictos criterios de calidad que tienen que cumplir tanto en el predio como en las plantas faenadoras. Hoy día contamos con instrumentos y métodos de análisis que nos pueden detectar ya nanonésimas partes de algún antibiótico o de alguna dioxina dentro de un corte de carne. Por supuesto que todas las universidades, yo creo, y todos los centros de investigación que se dedicaban a la actividad agrícola hoy día tienen investigación en carne. Ha habido una creciente mejora en la producción primaria, los sistemas productivos, la alimentación, la sanidad, la reproducción de los animales. Y hoy día, en la medida que los países en desarrollo o emergente han incrementado su ingreso per cápita, hemos tenido saltos considerables. En el caso nuestro, Chile, en la década del 70 tenía un ingreso per cápita de $2.000, hoy día estamos cerca de los $20.000. Por lo tanto, ese consumidor hoy día ya no quiere cantidad de carne, sino que valora más la calidad. Entonces tenemos que producir una carne de mejor calidad. Bueno, el consumo y el consumo de carne depende de tres variables. Estos son lecciones básicas. El precio. Si el bien tiene un precio bajo, más gente lo va a consumir. Si tiene un precio muy alto, menos gente lo consume. El nivel de ingreso del consumidor. El que gana más, consume más. Y viene el último tema, que es el más difícil de entender, los gustos personales del consumidor. Si la gente le gusta la carne, por supuesto va a ser un consumidor de cantidades mayores de carne. Si nosotros analizamos un proceso de decisión de compra, es bastante complejo, ¿eh? Generalmente esto es un análisis que hacen los psicólogos. ¿Cuál es el proceso que motiva a un consumidor? Hay variables internas, hay variables externas y variables comerciales, ¿okay?, que determinan entonces la decisión de compra o la no compra. Y también muy importante lo que sucede después de la compra, las sensaciones posteriores a la compra, que es lo que hace el consumidor cuando el producto no alcanza las expectativas que él se había dado. La decisión de compra en el caso de la carne se basa en dos aspectos importantes: los atributos intrínsecos de la carne y los atributos extrínsecos. Generalmente cuando nosotros hacemos estudios consumidores nos referimos a estas dos variables. ¿Cuáles son los atributos intrínsecos? Lo que dependen directamente del producto: color, sabor, aroma, y son los que más influyen en la elección de la carne. Generalmente, si uno hace un análisis, después al final vamos a ver algunos análisis de diferentes países, nos vamos a dar cuenta que este aspecto, por ejemplo, el color es un determinante de la compra de carne. O sea, la gente en todas partes del mundo casi va a seleccionar carnes que tengan un color rojo vivo, y si uno lo considera como un aspecto que tenga alguna relación posterior, por ejemplo, con el gusto de la carne una vez asada o preparada, la verdad que no va a tener mucha relación. Entonces, estos aspectos intrínsecos son los que más influyen sobre la elección. Generalmente están relacionados hoy día todo con el placer de consumir carne. O sea, la gente hoy día ya no come carne por necesidad de ingerir nutrientes, vitamina B o minerales,
o proteínas, sino que es un producto que nos entrega placer. Dentro de los aspectos más valorados, atributos intrínsecos, está la frescura, o la carne más fresca. La gente generalmente, si uno consulta, ¿usted preferiría comprar un animal que se sacrificó hoy o uno que se sacrificó la semana pasada? Generalmente la respuesta mayoritaria de las dueñas de casa, no, yo quiero un animal que se haya sacrificado hoy día, ojalá, muy fresco, que también no tiene relación con la calidad. Y la apariencia tiene que ver más bien con la cantidad de carne, ¿eh? La cantidad de grasa del corte. Bueno, ahí tenemos atributos intrínsecos, que es muy diferente estos atributos cuando la carne está sin cocinar y después que una vez que se pasa por el fuego, ¿cierto? Y se convierte en este caso en un corte de picaña. Los atributos extrínsecos son menos importantes, pero también tienen una importancia relativa dentro de la elección. No se relacionan físicamente con el producto. Uno de los atributos extrínsecos que tiene mucho peso es el precio. En condiciones de sociedades de bajos ingresos, generalmente el determinante de la compra va a ser el precio. Y también hoy día aparecen cada vez más sectores de la población que dan mucha importancia al origen, a los sistemas de producción, a la raza, a la alimentación. Posiblemente algunos países no tienen este problema del origen porque toda la carne proviene del mismo país, como en el caso de Brasil. Pero a lo mejor hay una selección sobre carnes que provienen de distintas zonas, de la región sur o la región norte. Nosotros nos hemos acostumbrado a señalar el origen como una determinante a veces importante en la elección de la carne, porque como somos importadores de carne, tenemos carne de Australia, de Estados Unidos, de Brasil, de Paraguay, de Argentina, de Uruguay, y no sé si de Colombia está llegando también, pero cualquier país que pueda ofrecer carne a un precio razonable entra a nuestro país y tenga las condiciones sanitarias adecuadas. Bueno, los atributos extrínsecos generalmente ingresan más por la vista. Son las marcas de calidad. Hay muchas. Me encontré con este guayú ibérico que no conocía, pero en España uno puede encontrar una infinidad de razas y sectores que producen carnes con denominación. Y lo mismo ocurre en Brasil, me imagino, y en cada país. Cada asociación de ganaderos quiere imponer su carne en una vitrina y quiere que la gente la elija y esté dispuesta a pagar un precio más alto por ella. También tiene que ver con los sistemas de producción. Hoy día también nosotros podemos encontrar carnes orgánicas, carnes producidas en base a pradera, y que son también condicionantes que si logran demostrar que son carnes de una calidad diferente, seguramente van a encontrar un nicho importante en los sectores de más altos ingresos. La decisión de compra también entran a batallar aquí factores muy diferentes. Factores de tipo psicológico, los sensoriales, que ya habíamos conversado algo de ello, y muy fuertemente hoy día los factores ligados al marketing. Y todos ellos combinados también. Los factores psicológicos más importantes son las creencias, las actitudes, las expectativas y la percepción que tenga él de ese corte de carne. A veces una buena etiqueta, por ejemplo, influye mucho en la decisión de compra. Los aspectos sensoriales, el color, el contenido de grasa, el olor, el gusto, el sabor, la textura, son condicionantes muy importantes que ya lo hemos analizado. Y los factores de marketing que hoy día toman una fuerza importante, las campañas publicitarias, las
las etiquetas, los colores de las etiquetas, por ejemplo, son muy importantes. Las nuevas estrategias de venta. Hoy día es muy fácil comprar carne a través de internet, online. Ferias gourmet. Aquí en Brasil y yo creo que en todo el mundo es muy común las ferias de comida y de comidas cada vez más extrañas. Lo mismo que la fuerza que ha tenido estos concursos de cocina en la televisión. Y aparece nuevamente el precio. Y la certificación, que en general es algo que nosotros, por lo menos en nuestro país, ha fallado un poco, porque en general no existen organismos autónomos de certificación de calidad de la carne, ¿no? Generalmente la única certificación que diría yo que puede existir es la certificación de carne orgánica. Pero en general cualquier empresa, por lo menos en nuestros países, puede colocar una etiqueta y muchas veces esa etiqueta no da cuenta del producto. Campañas publicitarias o etiquetas, muy importante. Por ejemplo, esta etiqueta de la carne natural, que es verificada por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Yo creo que es una etiqueta que da cierto grado de seguridad. Pero estrategias de marketing, por ejemplo, una cadena de supermercados en nuestro país contrata a este chef famoso argentino para que diga que la carne que ese supermercado vende es una carne de primera calidad, pero nadie la certifica. Por lo tanto, el comportamiento del consumidor, este es un cuadro de la gente del IRTA, está relacionado entonces con factores psicológicos que tienen varios factores también asociados, el estilo de vida, el riesgo, la actitud, los factores sensoriales, la textura, el sabor, el olor, y los factores de mercado donde aparece importante el precio, la marca, la cadena que lo vende, la disponibilidad del lector, que generalmente también es importante. Nos vamos a referir a nuestros estudios en Chile, la región sur, zona donde se produce la mayor cantidad de carne en nuestro país. Chile tenemos poco menos de 3,5 millones de cabezas, la verdad que cada día menos. Nosotros producimos alrededor de 250.000 toneladas de carne, pero importamos alrededor de 160.000 toneladas. O sea, un 60% de la carne que se produce en el país y un 40% se importa. ¿Quiénes son nuestros grandes vendedores? Brasil, Paraguay, Argentina, Uruguay, Estados Unidos, Australia, y le decía yo que Colombia creo que llegaba con los primeros embarques. Consumo en Chile, 84 kilos de carne, corresponde a 24 kilos de bovino, el resto es cerdo, 30 y tanto de cerdo y 30 y tanto de pollo. 70% se produce en el sur, y estos son estudios que hemos realizado desde el año 2008 y que están publicados en algunas revistas científicas. Bueno, la primera pregunta que siempre nos hacemos, ¿qué ha pasado con el consumo de carne? Esta es una hecha a 1.200 consumidores de carne en 3 regiones del país, en ciudades de más de 200.000 habitantes. Y nosotros vemos que lo que ha pasado en nuestro país en general, que casi la mitad de los encuestados, en estos casos compradores de carne, porque en el fondo se encuesta la gente que va a comprar carne, ha disminuido su consumo y otra mitad aproximadamente lo ha aumentado, y un porcentaje mínimo se mantiene en la misma condición. ¿Y cuáles son los motivos de por qué han disminuido el consumo? Principalmente el precio. El factor que más sobresale, el precio de la carne bovina, es mucho más cara que la de pollo y la de cerdo, por supuesto. Hay preferencia por otras carnes, hay una preocupación también por la salud, y que está asociado a esto a una dieta más diversificada, y por lo tanto los factores más importantes son
temas de salud, precio y preferencias de los consumidores. Los que han aumentado el consumo de carne porque les gusta. Más de la mitad de los consumidores que han incrementado es por un tema de gusto. Aumento del tamaño familiar, este es un factor importante, que yo creo que está relacionado también con el gusto, porque cuando algo gusta y no hay plata, no se compra. Pero cuando algo a uno le gusta y tiene los recursos, lo compra. Entonces el aumento de los ingresos familiares asociado, digamos, a un mayor deseo de consumir más carne. Cuando analizamos los factores intrínsecos en este mismo estudio, nosotros nos damos cuenta que el valor 1 es poco importante y esto es muy importante. Por lo tanto, la línea media indica aquí que son factores importantes. El sabor para la gente es muy importante. La línea roja es la media, esto es por cada una de las regiones. La jugosidad, el olor, el color, la terneza. O sea, todos los atributos intrínsecos son muy importantes para el consumidor de carne en nuestro país. Factores asociados al producto: ausencia de aditivos, hormonas, contenido de grasa, frescura, contenido de colesterol, contenido nutricional, le dan menos importancia que la ausencia de aditivos. La infiltración grasa es un valor también que tiene importancia para el consumidor de carne. Otro antecedente, la tipificación. Si la tipificación en Chile existe una tipificación que solamente se hace a los animales por edad, o sea, uno puede certificar en el supermercado, en la carnicería, que la carne que está comprando corresponde a un animal joven o más viejo, a un ovillo de menos de 2 años, de sobre 2 años, a una vaca o a animales más. Los tiempos de maduración no tienen una gran importancia, pero el precio vuelve a tener una importancia fundamental. Atributos extrínsecos: la calidad uniforme en el tiempo. Este es uno de los factores que aparece poco valorado acá, pero en general la gente lo que hace cuando no encuentra o no satisface las necesidades del tipo de carne, no vuelve a comprar en el mismo establecimiento. El envase tiene poca importancia. La marca casi tampoco le da mucha importancia. Y la calidad también es algo que tiene menos importancia que los otros factores. La región donde se produce no le interesa a nuestros consumidores. El tipo de alimentación también muy poco. El país de origen, poco interés. La raza, tampoco. Factores que hemos analizado: el respeto por el medio ambiente, factores de la procedencia de los animales, el trato, el bienestar. La gente se preocupa del bienestar. Ayer hablaba Estela sobre eso, pero no está dispuesto a pagar más dinero por un corte de carne que se ha producido en condiciones de bienestar animal. Yo revisé algunos estudios hechos en otros países. Por ejemplo, aquí hay un estudio hecho en México, en 14 estados. Hay una disminución de consumo en promedio. Generalmente esta disminución corresponde a una recomendación médica. Necesitan una dieta más saludable y porque la carne está más cara, la carne bovina, que el resto de las carnes, y las cocineras que ya están en extinción, por supuesto hay menos tiempo para cocinar. ¿Cuáles son los atributos que más valoran? La calidad y frescura y el precio bajo. Y el otro atributo también aparece aquí: la inocuidad, manejo de la carne, la fecha de faena y la sanidad. Venezuela, un estudio más antiguo. La decisión de compra está definida por el gusto o por costumbre, casi en un 50%, y la primera característica para seleccionar la carne vuelve a ser el color. La presencia de grasa va a depender si la carne va para asar
o para cocinar. Cuando es pasar, le gusta que tenga más grasa, cuando va a hacer otro plato, menos grasa. Le da mucha importancia al local y al ambiente, a la confianza. Y aparece algo interesante, la facilidad de pago o rebajas que pueda dar el carnicero cuando se compra la carne. Dentro de los aspectos de calidad está la jugosidad y el olor y la terneza de la carne. Japón. Este parece interesante porque tiene una costumbre muy diferente a la nuestra en consumir carne. Este es un estudio sensorial. Todos sabemos que el tipo de ganado, el tipo de carne que gusta a los japoneses es una carne muy infiltrada, demasiado infiltrada. Y aparece entonces que el 58% de estos consumidores prefieren la carne tipo Wagyu con alta infiltración grasa. Pero aparece un porcentaje importante que les gusta también la carne con infiltración moderada o baja, y un 24% que no buscan infiltración, sino que buscan carnes con más jugosidad y terneza. Están un poco ligados estos dos factores, pero en general ellos no apuestan a tener más grasa infiltrada, sino que ellos buscan carne con jugosidad y terneza. ¿Cuáles son las carnes más preferidas por ellos? La carne de Wagyu y la importada de Estados Unidos, que son las más preferidas. ¿Qué es lo que requieren para la carne? Buen sabor, terneza, satisfacción, infiltración grasa. Sudáfrica. Sudáfrica vive un cambio importante porque se ha incrementado fuertemente la clase media, entonces el consumo de carne ha aumentado mucho en Sudáfrica. Antes el consumo de carne estaba para los estratos superiores. Dentro de los aspectos que determinan una alta decisión de compra, a mí me llamó la atención el proveedor y el envase en que venga la carne. Una decisión media de compra, la calidad, y la conveniencia no tiene importancia. O sea, aparentemente hay un tema de confianza que tiene que estar dado por el proveedor y también por seguramente características del envase y su etiqueta. Para terminar, si uno analiza cuáles son los puntos críticos para conseguir una carne de calidad y queriendo dar respuesta a la pregunta, hay aspectos relacionados con el ambiente, con el animal, con el ambiente productivo, con el transporte, con el sacrificio, con la conservación, con el cocinado y con el consumo. Es muy diferente comer un trozo de carne solitario que acompañado de un grupo de amigos. Por supuesto que se va a encontrar mucho más agradable el consumo compartido. Y cada uno de estos aspectos también tiene un montón de factores que están afectando la calidad de la carne. En el caso del animal, el individuo, la genética, la raza, el sexo, la edad, etcétera, etcétera. Por lo tanto, tenemos un sinfín de factores que nos pueden intervenir en la calidad de la carne. Ahora, la pregunta, ¿qué característica de calidad desea el consumidor? La verdad que va a ser una pregunta que se va a mantener en el tiempo. Yo solamente le quiero terminar diciendo que hoy día el consumidor es el rey, el que decide, es el último eslabón de la cadena de la carne, por lo tanto las personas que están involucradas en esta cadena tienen que considerarlo fuertemente. Y lo más importante es satisfacer sus expectativas. No es fácil porque no sabemos, va a depender de cada persona y por lo tanto necesitamos más herramientas para definir estas preferencias. Como ahí entra muy fuerte la psicología, por ejemplo. Necesitamos comprender sus actitudes y esa va a ser la única forma en la que podamos nosotros mejorar la competitividad de esta cadena que es tan importante para todos nosotros. Muchas gracias.